Cita con la historia un sábado más en este su programa, en este Con la Historia. Ya saben, nos acompaña como siempre don Pío Moa. Pío, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Y hoy, como invitado, a Pedro Fernández Barbadillo, conocido también. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, hoy veníamos anunciándolo desde la semana pasada, lo habíamos comunicado en las redes sociales, que hoy vamos a hablar de Blas de Lezo, y la verdad es que se ha levantado cierto interés, Pedro. No me extraña, se trata de un personaje que, si en vez de llamarse Blas de Lezo se hubiese llamado John of Southampton, pues habría películas de él constantemente, le conocerían hasta las víctimas de la LOX en España. Sin embargo, como era español y vasco y luchó por España y por su rey, pues no lo conoce ni el tato. Por fortuna, de un tiempo a esta parte desde hace unos años está habiendo un movimiento verdaderamente popular de la sociedad civil que busca reivindicarle y reconocerle como se merece. Tanto es así que incluso en Madrid se está hablando, creo que ha sido ya aprobado, de ponerle una estatua, ¿no?, a Blas de Lezo. Sí, eso es así. O sea, ha habido una asociación que se ha movido para conseguir que el Ayuntamiento de Madrid permita la instalación de una estatua en la Plaza Colón, junto a en la esquina de la calle Serrano, por lo que ellos cuentan, y en eso se está. Esta no será la primera estatua, porque ya se ha erigido otra en Cádiz, con motivo de la llegada de la exposición que hubo en el Museo Naval durante unos meses, y que fue tal el éxito que tuvo que se prorrogó 2 meses más. Creo que pasaron por ella 80.000 personas. Pues interesante para ser un personaje relativamente desconocido, aunque yo creo que ya cada vez más esto no es así. Blas de Lezo es un héroe de nuestra historia, un héroe que merece todo nuestro respeto, y un héroe que merecía un programa como el de hoy. A mí me gustaría preguntaros, Pedro, muy brevemente, que alguien me dijera quién era Blas de Lezo. Bueno, primero quiero hablar un poco de la estatua. Espero que no sea una estatua de Chicha y Nabo, ¿no? Porque conocemos la estatua de Nelson en la Plaza de Trafalgar en Londres, ¿no?, que es impresionante. Pues yo creo que no se merece menos, porque no fue menos que Nelson. Lo que fue Nelson para los ingleses, lo fue Blas de Lezo para los españoles, porque impidió un designio inglés que podría haber acabado con el Imperio Español de América en aquella época, y lo salvó durante bastantes años más. En cierto modo, para los ingleses fue una experiencia que les obligó a medir mejor sus fuerzas. Tuvieron otra también en Buenos Aires, otro fracaso, y bueno, lo que hicieron a partir de entonces es simplemente apoyarse en gente como Miranda, buscar agentes que les sirvieran a sus designios, ¿no?, que fueron los que al final organizaron, aprovechando la guerra, la situación que quedó España en la guerra con Napoleón, aprovechando para provocar una serie de movimientos muy apoyados por los ingleses, financiados y apoyados por los ingleses. Sí, Inglaterra siempre está en nuestra historia contra los intereses de España, y siempre contraviniendo, y siempre... Hombre, no se puede decir que siempre. Sí, bueno, ha habido es una generalidad, sí. Pero hay que reconocer que en conjunto ha sido una potencia hostil, y lo sigue siendo. Su hostilidad tiene un nombre, que es Gibraltar. Si no fuera una potencia hostil, si fuera una potencia amiga, como dicen algunos, devolvería Gibraltar. Es obvio, ¿no? Entonces estamos en esta situación. Y por otra parte, también me gustaría, antes de que Pedro hable más en concreto de Blas de Lezo, y luego hablar también de la batalla aquella famosa, que fue una de las muchas en que venció a los ingleses, ¿no?, de los muchos batallas o incidentes, ¿no? Y es que hay que considerarlo en el contexto global de la historia naval de España. Si usted pregunta a cualquier persona por ahí, español o extranjero, ¿no?, o sea, ¿qué país tiene una historia naval más destacada?, seguramente dirá que Inglaterra. Sí. Seguramente. Y aquí la gente recordará más bien la Invencible y Trafalgar. Sin embargo, eso no es cierto. Es decir, indudablemente es España quien tiene una historia naval más destacada en toda la historia de la humanidad, puesto que fueron barcos españoles los primeros en cruzar el Atlántico y el Pacífico, los primeros en doblar por el Estrecho de Magallanes, los primeros en dar la vuelta al mundo,
los primeros que pusieron en comunicación y crearon rutas comerciales entre todos los continentes habitados. En fin, todo esto lo hizo España en una época en que los ingleses, los holandeses o los franceses apenas pasaban de practicar la piratería o el tráfico negrero. Esto me parece crucial y fundamental, porque en España, así como Inglaterra veneran su historia naval, en España apenas se la toma en consideración. Parece que España no hubiera hecho apenas nada. Y hay también la leyenda, o sea, la importancia que se ha dado aquí a la llamada Invencible, que la llamaron así los ingleses, ¿no? A la llamada Invencible y a Trafalgar, cuando la verdad es que en otras muchas batallas los ingleses llevaron con mucho las de perder. O sea, España ya a finales de la Edad Media, en la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, pues la flota española destrozó a la inglesa en Francia, la cual la inglesa había a su vez vencido a la francesa. Realizó una serie de incursiones por toda la costa sur inglesa, llegó hasta muy cerca de Londres. Remontó el Támesis, la flota castellana. Y ha habido otras muchas acciones por el estilo. La Armada Invencible, la llamada Invencible, fue seguida al año siguiente por una contraarmada. Efectivamente, eso es poco conocido. Fue un desastre total para los ingleses, ¿no? Los dejó casi en la ruina, entre otras cosas, ¿no? Al Tesoro británico. Y luego tenemos esta otra que es considerada por los propios ingleses como el desastre más grande que haya tenido la Armada Británica en toda su historia, que es la batalla de Cartagena de Indias, que seguramente Pedro lo podrá hablarnos más en Colombia. Pues fíjate, vamos a volver a la figura de Blas de Lezo, pero claro, en estas batallas que has comentado, la mal llamada Armada Invencible fue vencida por temas meteorológicos, se supone, o hay un tema de... Bueno, podemos decirlo en dos palabras. Realmente la batalla propiamente dicha fue insignificante. Los ingleses solo consiguieron hundir, yo creo que 2 o 3 barcos en total, españoles, pero las víctimas y los problemas se produjeron en la vuelta a España, que fue por el norte, por Escocia, por culpa de los vientos. O sea, en aquel tiempo se dependía de los vientos para navegar, ¿no? Y allí fue una serie de naufragios, desastres y tal, ¿no? En realidad España creo que perdió unos 20.000 marineros y soldados, ¿no? Entonces, pero en la batalla no pasaron unos pocos cientos nada más. No, aparte de que quedó intacto el núcleo de la armada, los principales galeones. Sí, y se recompuso. Pero aparte de eso, los ingleses tuvieron el mismo número de víctimas, curiosamente. Y lo fueron no en el enfrentamiento también, sino después, porque el dinero que se suponía que iba a ser para los héroes, para ellos eran los héroes de la jornada, se dilapidó en festejos y tal. Y bueno, el Burghley, que era el primer ministro, ¿no?, el equivalente, decía, a ver si con unas cosas y otras nos podemos evitar estos pagas. Eso causó muertes por hambre y por heridas a unos 20.000 ingleses también. La misma cantidad de gente que había muerto por causas... Aproximadamente. Y luego, en la batalla de Trafalgar, el mando, siendo puristas, era francés, no era español. Era español, bueno, pero allí España tuvo su parte, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero vamos... su parte de derrota, ¿no? Los causantes fueron probablemente los franceses, pero bueno, eso es ya especulativo. La verdad es que allí estaba la flota española y fue vencida por Nelson, ¿no? Sí. Nelson, por otra parte, fue derrotado en Santa Cruz de Tenerife. Y luego Santa Cruz de Tenerife le pone una de sus calles o las palmas a Nelson. Claro. Mientras que nuestros héroes, entre ellos Blas de Lezo, parece que los tenemos escondidos. Yo quería preguntarle a Pedro Fernández de Barbarillo, ya hemos hecho la introducción, ¿quién era Blas de Lezo y la época que le tocó vivir? Bueno, Blas de Lezo pues era descendiente de una familia hidalga vasca que se incorpora a la Armada pues como guardia marina con 14-15 años y enseguida empieza a destacar por su labor, por su valor y su capacidad de mando y de toma de decisiones. O sea, durante la Guerra de Sucesión Española es cuando es mutilado
lo que le lleva a ser, lo que conocemos todos, que le llamaban medio hombre. Medio hombre Porque le faltaba un ojo, le faltaba una pierna y tenía inmovilizado un brazo. Estas pérdidas... Pero eso de medio hombre era por valor, no como ahora se podría conocer una persona que se llama medio hombre de cobardía, no, esto era por ser un valiente y por su el tipo... Era un valiente, o sea, la pierna se la destroza una bala de cañón en la batalla de Vélez Málaga, que es una de las batallas más importantes de la Guerra de Sucesión Española. El ojo lo pierde durante el bombardeo de Barcelona, que estaba entonces en poder de los anglo-holandeses, que a su vez fueron los primeros en bombardear Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Y entonces pues un cañonazo pues provoca que salga una esquirla de piedra que le da en el ojo y se lo revienta. Y posteriormente un arcabuzazo le da en el brazo y le hace perder el movimiento del brazo. No pierde el brazo como tal, pero queda el brazo inmóvil. Entonces, también es muy curioso contar que en una ocasión ya en La Paz, pues fue a cumplir la orden de Felipe V de ir a la República de Génova a cobrar unas deudas que se debían a la corona española, unos 2 millones, no me acuerdo de qué unidad de escudos, porque creo que era, y apareció con la flota española, con los buques a su mando, y entonces exigió el pago de la deuda. Entonces el Senado de la República pues intentó hacerlo de costumbre, de vamos a reunirnos, denos usted un poco de tiempo, esto no se esperaba, y Blas de Lezo sacó un reloj y dijo que les daba unas horas para cumplir las órdenes de su rey, y que en caso contrario empezaría a bombardear la ciudad. Entonces, claro, enseguida se reunió el dinero y con él volvió Blas de Lezo a España. Parte de ese dinero se usó para preparar las expediciones contra los piratas berberiscos en Orán, que eran otra peste que infectaba el Mediterráneo. Entonces, Blas de Lezo nace, o la época que le toca vivir, es en... Nace pues a finales del siglo XVII más o menos, y en torno a 1680 algo, no me acuerdo el dato exacto, y entonces él se forma como hombre. Con 15 años entra ya a formar parte de la Armada Española, y enseguida empieza a destacar, como digo, por su valor y su capacidad de sacrificio. No solo por su valor, fundamentalmente por su inteligencia. Eso es lo que te Era extraordinariamente inteligente, extraordinariamente hábil. Tuvo muchos encuentros con los ingleses, con los piratas en la costa del Perú, con los berberiscos. Siempre salió vencedor, a pesar de que casi siempre iba con fuerzas inferiores. Esto es lo que define a un verdadero líder militar, vamos. Blas de Lezo, inteligente, entra con 15 años a formar parte de la Armada Española, vasco de nacimiento. En la provincia de Guipúzcoa, Lezo. Y Blas de Lezo en Guipúzcoa, y por eso me estáis comentando que ya participa en distintas batallas en el Mediterráneo contra los berberiscos, y luego incluso contra los ingleses, y luego me habláis de que estuvo en el Atlántico también luchando en Cartagena de Indias, que fue es decir, que recorrió medio mundo con los medios que existían en esa época, ¿no? Pero eso era relativamente frecuente, sobre todo entre soldados y funcionarios de la corona. Hay un libro precioso que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, que es el Discurso de mi vida, así se titula, Discurso de mi vida, del capitán Alonso de Contreras, que lo dio a conocer la revista de Occidente en un prólogo muy famoso de Ortega y Gasset, que el otro día citó Don Pío al hablar de la cultura en los años 40. Y este caballero, nacido en 1580 y algo, en Madrid, de familia pobre pero cristiana vieja, como él se encarga de decir, pues estuvo viajando pues por todo el Mediterráneo hasta la costa griega. Se entrevistó una vez con el Papa, conoció a Lope de Vega, que le mantuvo en su casa unas semanas, ¿tá?, para que le contase aventuras que luego él pudiese dramatizar. Estuvo en el Caribe, donde combatió al pirata Walter Raleigh, que un embajador español, el conde de Gondomar, consiguió que le cortasen, no sé si le cortasen la cabeza o le ahorcasen en Londres. Le cortaban la cabeza, la cabeza sería en atención al rango de ser. Sí, porque en un periodo de paz
estuvo atacando las colonias españolas. Sí, después de firmar el Tratado de Londres. Esto lo hacían a menudo los ingleses, ¿no? Pero, de todas maneras, el conde de Gondomar, que tenía una gran influencia en Londres, pues consiguió que le ajustaran las cuentas, ¿no? Porque como pirata, o sea, a los piratas en general se les ahorcaba. Sí. Otro hecho parecido fue en la expedición a la isla Terceira, de las Azores, que mandaron los franceses y con bastante ayuda inglesa. Era una flota anglo-francesa. Y allí Álvaro de Bazán la destrozó. Incluso llevando menos barcos o menos poderío. Era mucho, digamos que eran almirantes realmente hábiles. Al nivel de Nelson y de otros que hoy día conoce todo el mundo, mientras que a estos apenas se les conoce, en la misma España. Bueno, pues en aquella ocasión ocurrió que el rey francés dijo que se desentendió, dijo que aquellos iban por su cuenta, que eran piratas, y por consiguiente los ahorcaron. O sea, después de haberlos mandado el rey francés, dijo que no, que eran... Que no tenían nada que ver con... Claro, muy inteligentemente. Es que el Tratado de Londres que firmaron España e Inglaterra, a petición del nuevo monarca inglés, que era Jacobo VI de Escocia, que quería la paz con España, la piratería se castigaba con pena de muerte. Incluso en ese tratado Jacobo hace renuncia expresa a todo acto hostil contra el imperio español y acepta que se castigue con pena de muerte por parte de los españoles a los piratas, a los inculpados en casos de piratería, que fue el caso de Walter Raleigh, que como encima estaba metido en asuntos de conspiraciones, pues el rey vio el cielo abierto, mejor dicho, encima. Es que otra de las cosas que conviene insistir no es solo que la potencia naval española era superior, y la pericia eran superiores a las españolas, eran superiores a las inglesas, sino que Inglaterra hasta principios del siglo XIX era un país muy inestable, un país con una vida política mucho más agitada que la española, donde se producían conspiraciones para asesinar incluso a los monarcas, donde había atentados, donde había todo tipo de problemas. O sea, Isabel I muere asustada, preocupada, delirando, y en cuestión de horas el Consejo de la Corona elige a su sucesor. Ella no había querido tener hijos, también se dice que por una enfermedad que ella tenía, pero de hecho no se casó. Y entonces el sucesor es este Jacobo, que es hijo de María de Estuardo, a la que ella había hecho cortar la cabeza. Sí, estas historias de los monarcas ingleses, las de los españoles son curiosas, pero de los ingleses y los franceses son muchísimo más truculentas, ¿no? Pero es que el primer rey al que se le cortan la cabeza en Europa por una conspiración republicana es un inglés, es Carlos I. Sí. Que, por cierto, había venido a España de incógnito, acompañado del famoso duque de Buckingham, famoso por Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros, para tratar de casar con una infanta española. Bueno, yo creo que estamos un atrayendo poco, a nuestros oyentes y van a eso esperamos. Pero hablando de piratería, también hay que decir que los ingleses la practicaron, el corso, como corsarios, es decir, a cuenta era un negocio de la corona, hacía como un negocio con Isabel I lo practicó sistemáticamente, ¿no? Era una manera de conseguir era una gran inversora, ¿no? A falta de telefónicas y de eléctricas, pues fletabas una flota. Sí. Es que los reyes católicos desaprobaron el corso, lo prohibieron en España. El corso era algo legal, como dice Don Pío, era una inversión de unos señores echados para adelante, de unos aristócratas o incluso del monarca, que fletaban unos barcos pues para ver qué pillaban por ahí. Pero insisto, era legal. Normalmente se solía hacer en tiempos de guerra contra los enemigos. Bueno, eso ha sido legal, sigue siendo legal. Sí. La Segunda Guerra Mundial, no es que se dedicaran a saquearlos, pero los alemanes destruyeron con barcos de este tipo, destruyeron muchísimos embarcaciones. Pero la diferencia, Don Pío, es que el corso es una especie de privatización de la guerra. Sí, efectivamente. Entonces, digamos que los españoles renuncian al corso durante el reinado de los reyes católicos y lo vuelven a aplicar en el siglo XVII, después de que los ingleses rompieran la paz como a principios. Y por supuesto,
esto hubo un momento en el que los barcos ingleses no se atrevían a salir de las islas. Era la época en la que España tenía bases en los Países Bajos y en Dunkerque. Perdón, cuando España era una potencia en el Mar del Norte. Esto, como contamos en el programa de Gibraltar, se da la vuelta completamente en el Tratado de Utrecht. España desaparece del Mar del Norte y del Canal de la Mancha y Gran Bretaña se convierte en potencia en el Mediterráneo. Hay un dato curioso, y es que cuando Felipe II, que fue un breve tiempo rey de Inglaterra, pues... antes que de España. Sí, bueno, pues en ese tiempo la flota inglesa estaba hecha un desastre, ¿no? Y fue él el que dijo a los ingleses que lo que tenían que hacer era construir una flota en condiciones, desarrollar la armada, ¿no? O sea que luego por favor nos hizo luego, ¿eh? Luego nos hizo muy poco favor, claro. Yo quería preguntar, Pío, si quieres, la situación, lo estamos introduciendo el tema, que le toca vivir a Blas de Lezo. Es decir, sí. La ebullición, España que pintaba en el contexto internacional, teníamos las colonias, cuáles eran los enemigos de España, cuál era la competencia, digo enemigos porque en verdad era la época que nos tocó vivir, sola ante el mundo, pues llamarlo. Bueno, en el siglo XVIII España al principio sufre una decadencia muy fuerte, pero se va rehaciendo, va recomponiendo sus flotas. Sí, no fue tan malo el siglo XVIII como luego sería el XIX. Va extendiendo su imperio por América, lo extiende muchísimo en el siglo XVIII, o sea que no es un siglo tan malo como a veces se dice, ni muchísimo menos, ¿no? Y Blas de Lezo, pues digamos, desarrolla su carrera en la primera mitad, ¿no? Del siglo XVIII, por eso digo, vamos ya situándonos en... Sí. Él, ya digo, tiene muchas intervenciones navales en muchos lugares, en el Mediterráneo, en la costa del Pacífico, por Perú y por ahí, y en el Caribe, ¿no? En el Mar de las Antillas. Y en un momento, o sea, como fruto de cierta decadencia española, pues había llegado a un acuerdo con los ingleses por el Tratado de Utrecht, por el cual ellos, los ingleses, se reservaban el grueso del comercio negrero. En eso sucedieron a los holandeses, que antes habían sido los principales, y a los franceses. El mercado de esclavos, ¿no? Sí, de los esclavos, el comercio de esclavos. Sí. ¿No? Y también tenían una nave, se les permitía comerciar de manera restringida, ¿no? Creo que no recuerdo, una nave, me parece. Sí, el llamado navío de permiso. Eso es, navío de permiso. Pero ellos lo que hacían era contrabandear masivamente. Sí, el navío de permiso se acababa convirtiendo en dos navíos, porque llevaba un auxiliar y... Sí. Bien, pues el caso es que había los españoles, claro, capturaban a muchos de estos navíos, entre 1813 y 1713 y 1771, decían los británicos que 180 mercantes ingleses habían sido capturados por los españoles, se quejaban por los guardacostas españoles, mientras que los guardacostas decían que eran ladrones, que eran contrabandistas, ¿no? Y hubo un caso que se hizo célebre, que fue el de un tal capitán Jenkins, que declaró en la Cámara de los Comunes que 7 años antes, en 1738, que 7 años antes su barco había sido víctima del pillaje de los españoles en América, un barco contrabandista, y le llamaban pillaje. A él le habían atado a un mástil y le habían cortado una oreja. El capitán español le dijo que le dijera a su rey que le haría otro tanto al rey si se atrevía a hacer lo mismo, ¿no? El gobierno inglés entonces pidió compensaciones a Madrid sin llegar a un acuerdo, y se creó una ola de indignación patriótica en Inglaterra, debidamente fomentada por los comerciantes de Londres. Sí, y se declaró la guerra a España. El primer ministro Walpole no era muy partidario, pero tampoco permitió. Hay un señor que se llama Kamen, un historiador británico. De nacimiento es... indio, me parece. No, es de lo que llaman ahora Myanmar. Birmania, eso es. Claro. Bueno, del virreinato de la India. Pues escribió un libro verdaderamente disparatado que se llama Imperio,
en el cual venía a decir que España había cumplido en América, en todas partes, había sido una cosa subsidiaria y de segundo orden, que en realidad habían participado las demás potencias europeas, y entonces dice que explica que a Gran Bretaña le interesaba proteger a España nada menos, por los beneficios que extraía del comercio con su imperio. Walpole realmente dimitió, dijo que la guerra era injusta y deshonrosa. Ahí acabó dimitiendo. Sí. Pero el objetivo real, el objetivo real de los ingleses era liquidar el imperio inglés, atacándolo en su punto, en su zona más sensible, sí. ¿no? Y para eso organizaron una enorme flota al mando de Vernon y otra menor, pero que debía atacar por el otro lado, por el Pacífico, al mando de Anson. Creo que el Imperio Español. Creo que tenemos aquí un descendiente de Anson que se llama Anson. Él se ha quitado el acento, el acento por si las moscas, ¿no? Se ha quitado la tilde, ¿no? Bien, pues Vernon organizó 3 ataques a Cartagena de Indias. Bueno, primero Portobelo, pero sobre todo el centro era Cartagena de Indias, porque era allí donde confluían las rutas comerciales y que luego los barcos que venían a España. Y aquí es donde surge la figura de Blas de Lezo, aunque ya tenía... Dice, aquello reunió la flota más formidable que jamás se vio en el Caribe y digamos, en cualquier mar, ¿no? Con 30 buques de guerra, 100 transportes, más de 11.000 soldados, etcétera, ¿no? Y la flota, pues, se dirigió a Cartagena de Indias y Blas de Lezo lo retó, le dijo que más o menos, porque habían tomado Portobelo antes, dice que si él hubiera estado en Portobelo no se tomaba. Ya sería vería como su cobardía era castigada, ¿no? Si me permites añadir, la toma de Portobelo, que es un lugar en Panamá donde se solía concentrar, se celebraban ferias y se concentraban las mercancías y los españoles para embarcar en buques. La toma de Portobelo se solucionó muy pronto. O sea, el clima se encargó de eliminar a los ingleses. O sea, Portobelo, que hay una calle en Londres en honor de esta ciudad, Portobelo era un lugar muy insano. Incluso se llamaba la tumba de los españoles, porque ahí pues había fiebre amarilla, había enfermedades, el agua se pudría enseguida. Entonces la mejor defensa era dejarles a los ingleses ahí. Es cierto, había una pequeña guarnición que fue vencida, superada en número simplemente, pero se cuenta que cuando el marino Jorge Juan se enteró de que estaban los ingleses en Portobelo, dijo que era lo mejor que le podía pasar a España, porque ya se iba a encargar el clima encargárselos, como así pasó. Entonces, bueno, en honor a aquello, en Londres hay una calle, Portobelo Road. Sí, es lo que acabo de decir. Sí. Oye, y nada tiene que ver con el Portobelo italiano. No. Blas de Lezo, cuando le toca esta batalla en el Caribe, en Colombia, Cartagena. En Cartagena de Indias, ya era conocido, ya había librado 3 batallas en el Mediterráneo. Sí. Es que la de Cartagena de Indias fue la última. La última que libró. De hecho, allí enfermó de peste, parece ser, quedaron muchos cadáveres de ingleses allí que no se sepultaron debidamente al principio, y parece ser que por esa causa pues enfermó y murió. Bueno, entonces luego contaremos lo anterior, pero llegamos a la batalla decisiva, que es la de Cartagena de Indias, que quizás sea por lo que ha pasado a la posteridad. Si queréis, vamos a hacer un pequeño impasse, un minuto, tomamos aire y continuamos aquí en Cita con la Historia, con Pedro Fernández de Barbarillo, con Pío Moa, y hablando sobre la figura de Blas de Lezo. De tan solo 25 minutos equivale. Pues les prometí que iba a ser muy breve la pausa, y aquí estamos de nuevo con Pedro Fernández de Barbarillo, con Pío Moa, y como no, hoy nos toca hablar de Blas de Lezo. Estábamos contando la historia, el momento histórico que le tocó vivir. Hemos llegado a Cartagena de Indias, esa batalla con los ingleses. Insisto, no solo fue esta batalla lo que le hizo célebre, que además, como bien comentaba con Pío, al final los sucesos posteriores le acaban costando la vida, sino él ya era un personaje, ¿no? Y era muy célebre por toda lo que se llama hoy día su hoja de servicios. Él había nacido en 1689 y
y antes de que acabase la Guerra de Sucesión Española, o sea, con 25 años, pues ya tenía estas 3 heridas espantosas. Eso es lo que te iba a decir. Cuando llega a Cartagena de Indias ya estaba sin un ojo, sin una pierna y con un brazo inmovilizado. Sí. Hombre, digamos que estaba también felizmente casado, vale. Porque había señoras que a señoras pues siempre les gustan los héroes y tal. Bueno, yo he oído en alguna ocasión, le han comparado, aunque primero me han dicho que Blas de Lezo nos ha comentado a todos que no solo era su valentía, sino que era tremendamente inteligente, que era un gran estratega, ¿no? Es que la valentía simplemente normalmente no sirve para mucho. No, porque te dura una batalla. Claro. Pero muchas veces se le comparaba con Millán Astray, quizás por las heridas de guerra. Ya, bueno, pero es otra cosa. Por eso digo que es otra cosa, pero que se le ha comparado quizás por las mutilaciones en distintas batallas, ¿no? Sí. No, hombre, yo sin menospreciar a Millán Astray, yo creo que el comportamiento de Blas de Lezo en Cartagena de Indias es muy superior, porque se enfrenta a la flota más potente de su época. Y en una superioridad absoluta. Es cierto que la guerra se declara a España en 1740 me parece, pero ya el almirante Vernon ya estaba con su flota dando vueltas por el Caribe y había empezado a atacar posesiones españolas sin esta declaración de guerra, lo cual hoy día pues sería un crimen de lesa humanidad, hay que decirlo claramente. Entonces los españoles ya estaban avisados, esto es muy importante. De hecho, se había constituido por Felipe V el virreinato de Nueva Granada, el tercero de América, después de los de Nueva España y Perú, para crear una administración que fuese capaz de organizar y defender esta zona de tierra firme, como se llamaba entonces, o sea, desde Panamá hasta las Guayanas, porque era, como ha dicho Pío en la primera parte, muy codiciada por los ingleses, piratas o no. En el fondo, al final, era lo mismo. Y Vernon, después de tomar Portobelo, le manda este mensaje famoso a Blas de Lezo en el que le intima a la rendición. Tan seguros estaban los ingleses, que ya habían enviado noticias de su victoria en Portobelo a Londres, que acuñaron las famosas monedas, en las que aparece Blas de Lezo mutilado, porque ya se le conocía debidamente en todo el Atlántico, arrodillado ante Walters, ante Vernon, no confundamos con el general Vernon Walters, arrodillado ante Vernon y entregándole la espada. Y la inscripción de la medalla era el orgullo español dominado por Vernon. Estas medallas se han podido ver en la exposición que celebró el Museo Naval en Madrid y que ahora creo que está en Cádiz. Después de la derrota, estas medallas antes de... Eso sí que fue vender la piel del oso antes de cazarlo. Sí, bueno, pero la superioridad era tan tremenda que no se planteaba otra cosa. Era imposible. Eran 23.000 en 186 barcos en total, entre soldados, marineros y macheteros negros esclavos que llevaban también. De Jamaica y de las colonias, las 13 colonias. Sí. Contra 3.600, una ciudad defendida por 3.600 hombres, 600 indios también, y que lógicamente tenía que haber caído. O sea que la arrogancia de los ingleses era, en cierto modo, muy fundada, porque era casi imposible que aquello no y la batalla se produce, hemos visto que los ingleses, sin declaración de guerra, atacan posesiones españolas, pretenden invadirlas. En este caso dan con Blas de Lezo, que está en Cartagena de Indias, con 3.000 y pico hombres que defienden la ciudad contra 23.000 y largos ingleses. Vernon intentó por 3 veces el asalto. La primera, para tantear y ver cómo estaba, Blas de Lezo lo que hizo fue cambiar constantemente las baterías para que los ingleses no pudieran saber localizar lo esencial y disparar. Lo rechazó las 2 primeras veces y la tercera fue ya la masiva, sí. la masiva, ¿no? Se lanzó a fondo, ¿no? Entonces, Blas de Lezo, había un fuerte principal y en este fuerte, ¿cómo se llamaba? El fuerte principal de San Felipe de Badajas. Sí, exactamente. San Felipe de Badajas. Y los ingleses tenían que atacarlo para tomar la ciudad, ¿no? El caso es que lo que hizo Blas de Lezo fue cavar profundas trincheras debajo, cerca de las murallas, de tal manera que cuando los ingleses iban
avanzando. Iban las escaleras. Con sus escalas para trepar a las murallas, pues no les llegaban. No les llegaban. Entonces, claro, ya se produjo una carnicería ya en ese momento, y a continuación los españoles hicieron una salida a la bayoneta y masacraron a las fuerzas británicas e inglesas. Los que pudieron escaparon, se refugiaron en los barcos. Y ya a partir de ese momento, digamos que los ingleses se vieron perdidos. Vernon estuvo todavía mucho tiempo cañoneando y bombardeando la ciudad, pero ya sin poder conseguir nada, ¿no? Es decir, las dos primeras fueron rechazadas y la tercera masiva fue una auténtica carnicería para los ingleses, ¿no? Un desastre. Sí. Además tuvo otro problema, y es que aunque siguieron allí en vano, ¿no?, cañoneando la ciudad para intimidar y ver si encontraban otra ocasión, pues empezaron las enfermedades entre ellos en los barcos ingleses. De hecho, muchos barcos tuvieron que ser abandonados porque no tenían tripulación, ¿Esto por enfermedades o por incendiados? No, sí, pero sí era muy habitual. La fiebre amarilla, que era muy frecuente. Era muy habitual en este tipo de expediciones que, vamos, por la falta de alimentación, por la falta de higiene, por todas las ratas y parásitos que habitaban en los barcos, que si se prolongaba mucho una travesía o se tenía muy poco cuidado, se declarasen pestes, que es también lo que le pasó a ese otro gran amigo de España, Francis Drake, en su contrato. Bueno, Drake muere en el Caribe a finales del siglo XVI, precisamente de fiebre amarilla o de paludismo. Sí, la fiebre amarilla, no hay que olvidar, en la guerra de Cuba, a finales ya del siglo XIX, en la guerra de Cuba, España tuvo en la guerra aquella unos 60.000 muertos. Casi todos, me parece que solo fueron unos 3.000 en combate. Los demás fueron por la fiebre amarilla y similares, ¿no? El vómito negro, que llamaban, y cosas por el estilo. Eso lo cuenta Ramón y Cajal, que estuvo como médico militar en Cuba, que eran más mortales los mosquitos que los machetes de los mambises. Sí, incomparablemente. Además, entonces se descubrió un médico español, de apellido inglés, Finlay, que la propagación era a través de los mosquitos, y empezó allá a poder tratarse adecuadamente la fiebre amarilla. Inventó creó un suero para combatirlo y tal, y bueno, fue vamos a decir, una hazaña de la medicina española. Sí, como tantas otras, pero como otras que están olvidadas. Pero bueno, el caso es que hay que hacerse una idea de lo que fue esto, además de la irrisión que causó en toda Europa el desastre de Vernon. Porque se habían jactado tanto, ¿no? Si me permites añadir, es que la puntilla a la expedición la da precisamente esta peste que se produce, porque Vernon no quería distraer hombres en enterrar a los muertos, porque eran permanentemente hostigados por los españoles y por sus aliados los indios, porque el terreno era muy insalubre, no había tierra firme donde poder cavar tumbas muy profundas. Es una zona, parte del territorio pues era selvático, pantanoso, tal, como conoce pues cualquiera que haya navegado por esas zonas. La humedad de la zona, entonces claro, esta carnicería, entre comillas, quedaban los cuerpos sin ser sepultados, ¿no? Y eran bueno, lo que se está diciendo, se está recordando ahora, que es el aniversario del estallido de la Primera Guerra Mundial, que pasaba en la tierra de nadie entre los alemanes y los franceses. Lo que decían que lo que podía ser, para la moral de los soldados, lo más tremendo no era un bombardeo, era ver los cuerpos de sus camaradas a 50 metros pudriéndose y sin poder hacer nada, ni enterrarlos ni nada, ¿no? Sí, aparte luego pues de los insectos y del mal olor que viniese, pero desde el punto de vista moral eso era demoledor. Sí. Vernon estuvo durante un mes bombardeando aquello, ¿no? Sí. Y el fracaso, el rey inglés Jorge II prohibió que se hablara de este asunto, como si no hubiera ocurrido. Y al final ellos le llaman la guerra de la oreja de Jenkins. Sí, como quitándole importancia, ¿no? Lo limitan todo a una oreja. Sí, fue la oreja de aquel capitán contrabandista, pues lo presentan como un intento fallido de humillar un poco a los españoles. Pero claro, para humillar un poco a los españoles no montaban aquella flota tan gigantesca, ¿no? Bueno, ¿y cómo acaba el asunto? Porque hemos dicho que todo empieza por una oreja, simplificando el asunto.
y al final, de los 23.000 marineros ingleses contra los 3.000 españoles, estos 23.000 ingleses, lo poco que quedaba de ellos, se acaban retirando, se acaban yendo de allí. Sí, se acaban yendo de allí y vuelven, claro, cuando llegan a Inglaterra y a Europa la noticia, pues... Y muy mermados, además, ya digo, ¿no? causa una verdadera, ya digo, irrisión. Irrisión y una humillación. Efectivamente. ¿Vernon sobrevivió a este...? Sí, sobrevivió. No sé exactamente lo que le pasó, pero los ingleses solían ser muy duros con los derrotados. Y a veces los ahorcaban o los degradaban de una manera humillante. El almirante inglés que perdió la base de Menorca frente a los españoles fue fusilado. Sí. Luego, no sé si fue pues seguramente tenía una calle en Menorca. Probablemente. Eso les estimulaba mucho. Sí. El saber que lo que les podía pasar, porque también otra acción cerca de Toulon, Tolón, fue protagonizada por españoles que en número muy inferior a los ingleses les causaron una derrota. Y el almirante inglés pues fue degradado, no sé si fue ahorcado, incluso algo así, ¿no? Ahorcado probablemente no, porque el ahorcamiento era muy deshonroso, pero fusilado o algo por el estilo, ¿no? Bueno, si me permitís, aquí, ya que Pío ha mencionado a ese gran historiador e hispanista al que se le suele tratar a pan y manteles en España, Henry Kamen, vamos a ver, hay aquí una cita de uno de sus libros sobre Imperio, el libro que tú criticaste, Pío. Lo habéis comentado. En el que explica lo que fue esta expedición. Según él, por fin, en enero de 1741, Vernon reunió en Port Royal, Jamaica, lo que algunos llamaron la más formidable armada que jamás se vio en el Caribe. Pero, perdóname, que siempre los ingleses van superándose a sí mismos, porque siempre es la armada más formidable. Bueno, hay que reconocer que han tenido muchísimos éxitos. Sí, por eso lo digo, pero que siempre hablan de la más formidable, es la que toca en ese momento. La historia naval inglesa es muy rica. Después de la española es la más importante. Después de la española, porque en definitiva ellos luego recorrieron las rutas las rutas navales que habían abierto los españoles, ¿no? En el Pacífico, en el Atlántico y por todas partes. Que no hay que quitarle ningún mérito, pero es verdad que los españoles fueron mucho más Quijotes y habían unas rutas. Bueno, Quijotes yo no llamaría Quijotes. Descubrieron el mundo, no solo descubrieron América, descubrieron el Pacífico, descubrieron el mundo como tal mundo en conjunto, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Y además lo pusieron en comunicación. Esto es fundamental. En una época en que, insisto, los demás, excepto los portugueses, en el Índico y por ahí, excepto los portugueses, estaban, solo eran capaces de piratería o de tráfico negrero. Y no iba mal. Mientras España estaba descubriendo el mundo en su conjunto. No digo que Quijotes en plano despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Que eran los que se aventuraron a abrir esa ruta. Se aventuraron. Los echados para adelante. Eso es, a eso me refiero. Bueno, hay una explicación de los viajes que hicieron los ingleses en el siglo XVIII, como Thomas Cook, que por cierto fue honrado por una producción de televisión española hace muchos años, y de Blas de Lezo pues no se acuerda nadie. Y esta explicación dice que los ingleses, cuando conquistaron Manila o La Habana, conquistaron las dos ciudades a mediados del siglo XVIII y las ocuparon por cesión en tratados internacionales durante varios años. Luego fue después con la derrota ante los sublevados de las 13 colonias cuando España volvió a recuperarlas. Bueno, pues que encontraron, claro, se hicieron con muchísimos mapas marítimos que habían trazado los españoles y que eso les sirvió pues para cruzar los océanos. Pero siguiendo con Kamen, digo, esta flota totalizaba 30 buques de guerra y 100 transportes con más de 11.000 soldados. Pero perro ladrador poco mordedor. La flota puso sitio a Cartagena en la primavera de 1741. El sitio solo duró 2 meses. Pero se retiró ante el temor de que llegaran refuerzos para socorrer la ciudad. Es decir, que para el señor Kamen todos estos gastos inmensos de tener una flota tan grande, unas tripulaciones tan inmensas, unos soldados movilizados durante más de 2 años, era solo pues para ver qué pasaba y que en el momento en el que alguien dice que vienen los españoles, nos vamos, levamos anclas y volvemos a Londres. Pues, Pío,
Sí, no, precisamente eso es una... El libro este de Kamen, 2 palabras sobre él, ¿no? Porque es un disparate, ¿no? Pero es un disparate muy, muy elaborado. Otra de las cosas que dice, habla de el fracaso de España a la hora de crear un discurso imperial. Esto es, de crear un entendimiento entre los pueblos basado en una comunicación, una lengua y unos intereses compartidos. Dice, el Imperio Español duró 3 siglos, notablemente pacíficos en el interior. Esto es muy interesante, porque otros imperios han sido muy poco pacíficos, ¿no? Es decir, prácticamente tanto tiempo como el Imperio Británico y más que el francés u otros europeos. En cuanto a la comunicación y la lengua, 20 naciones y cerca de 400 millones de personas hablan hoy el español. Sobre los intereses compartidos, dice compartidos con Inglaterra, con Francia y tal, que España sería un poco el agente de todos ellos, según él, ¿no? Cabría observar que debían de ser bastante estrechos esos intereses, por cuanto las guerras de independencia resultaron muy largas y empeñadas en América, debido a sus componentes de guerra civil, más que a la intervención de una España exhausta por las contiendas napoleónicas. O sea que no parece tanto fracaso. O sea, es una cosa sorprendente el intento sistemático de desvalorizar que algo que no se entiende. Por otra parte, hay historiadores ingleses que son muy objetivos y muy serios, no todos son así. Sí. El propio Kamen, cuando habla de la Inquisición y en algunos aspectos de Felipe II, es mucho mejor que cuando intenta crear una especie de visión general del Imperio Español que no tiene nada que ver con la realidad. Pues ahí te voy a aceptar, porque igual al yo decir la palabra Quijote puede parecer como yo mismo menospreciar. No, pero te doy la razón porque claro, muchas veces incluso los propios españoles le quitamos importancia a aquello que hicimos en siglos pasados, ¿no? Y es verdad, España fue un imperio que costó mucho y un imperio sustentado con personajes como Blas de Lezo, por ejemplo, que no solo es que le faltaba un ojo, una pierna y que fuera valiente, no, es que tenían cabeza, eran inteligentes. Sí. Así que eso es muy importante también resaltarlo, que no solo es la hombría. Hombre, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Y por otra parte eran expediciones también comerciales, no era solo ir por ahí a descubrir, tenían intereses prácticos, muy prácticos al mismo tiempo, ¿no? Pedro, ¿cómo termina Blas de Lezo sus últimos días? Pedro comentaba que llegan las fiebres amarillas por los cadáveres, eran mal enterrados, mal sepultados. Hombre, hay que tener en cuenta que un hombre con esas mutilaciones pues debía de ser de salud más susceptible, efectivamente. Entonces él enferma y fallece a los pocos meses de haber salido con bien de la batalla. El sitio, habéis comentado, dura 2 meses. Dura 2 meses, del 17 de marzo de 1741 pues hasta el 17 de mayo de ese mismo año. Ahí los ingleses se retiran eso, con el huevo entre piernas y entonces Blas de Lezo, lo malo es que había tenido enfrentamientos con el virrey eslava, que no era nada partidario de las medidas que este tomaba de Blas de Lezo, pero luego encima es que claro, las medidas de Blas de Lezo fueron los que dieron la victoria y hay gente que no perdona los consejos, sobre todo si los consejos le llevan al triunfo. O sea, no hay ninguna buena obra que no reciba su justo castigo. Qué cierta es esa palabra, y más en la cultura española. Entonces Blas de Lezo no deja patrimonio prácticamente a su viuda, que tenía varios hijos, y es enterrado, parece ser que él muere en Cartagena de India. Él muere en Cartagena de India, su cuerpo es enterrado. Discute con el virrey. Discutía desde antes, desde que se sabía que llegaba la armada de Vernon allí, y es enterrado poco menos que de pobre en una de las principales iglesias de Cartagena. Con el tiempo esta iglesia pues se perdió, desapareció su tumba. No es cierto que fuese completamente olvidado. Sus hijos consiguieron que se rehabilitase su memoria hasta el punto de que Carlos III dio un marquesado al hijo mayor superviviente en honor a su padre. Y ese marquesado existe hoy día. Lo que sí pasa es que desde el todo el siglo XIX y el siglo XX, pues Blas de Lezo pues se ha ido apagando. Prácticamente la única institución que ha guardado su memoria en España ha sido la Armada Española. Una de las fragatas más modernas, creo que es la F-101, lleva el nombre de Blas de Lezo. Por cierto, que la mandaron a la conmemoración de la batalla de Trafalgar, a la que España no tenía por qué haber ido. Es una gloria de Inglaterra, y para nosotros no es
Perdón, la fragata, la F-103, no la F-103, que es una serie de 4 fragatas, la F-101, la F-102, 103 y 104. Imagino que a los marinos no les gustaría mucho el ir a conmemorar la batalla de Trafalgar, pero claro, los politicastros que tenemos, con esa oficiosidad que les caracteriza, ¿no? Esa amistad es hacia que ir a Inglaterra, celebrar una derrota como fue la de Trafalgar, exactamente. Entonces quizá los marinos mandaron esa fragata un poco para compensar, ¿no? El servilismo. La Blas de Lezo dice, Blas de Lezo, claro que os ganó a vosotros. Bueno, es que el gobierno español y la corona española tampoco conmemoraron el bicentenario de la batalla de Bailén. Eso también hay que decirlo. Claro, exactamente. Claro, yo cuando decía no sea que los franceses se molestasen. En el último siglo y medio, sobre todo en el 19 y quizás en el 20, parece que teníamos que pedir perdón por nuestras victorias pasadas o por nuestra historia, ¿no? Entonces, nos ha llevado a un servilismo tal como lo que ha sucedido ahora con la conmemoración de la batalla de Trafalgar. Sí, bueno, pero es ya me parece que vamos a celebrar y aplaudirles que nos ganaran. Mismo la batalla de las Navas de Tolosa, etcétera, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que hay muchos españoles entre la clase intelectual y la clase dirigente que lamentan sinceramente que Napoleón fuese vencido por los españoles, porque Napoleón, según ellos, nos iba a liberar de los curas y las monjas y nos traía pues la libertad, el progreso y la civilización. Sí. Hace poco, a cuenta de la polémica que hay en Córdoba con la mezquita, te iba yo a decir eso, que es curioso como incluso España se plantea el convertir en mezquita la catedral de Córdoba. Bueno, es que hubo un diputado socialista, Antonio Acuña, creo que se llamaba, que hizo un discurso en los años 30 diciendo que la mayor parte de España tenía un patrimonio histórico cultural inmenso y que la mayor parte de ese patrimonio era obra de los árabes. O sea, esto lo decía ya un socialista licenciado universitario en los años 30, que se supone que tiene que pasar todo esto del examen de Estado y demás. ¿En los años 30? En los años 30, Antonio Acuña. Sí, don Pío, sí. Luego le paso esto, don Javier, es para hacer un programa. Es alucinante, realmente. No, por eso yo digo que es importante que mantengamos. Por eso la figura hoy de comentar la figura de Blas de Lezo y el olvido al que ha sido sometido, ¿no? Sí. Y por eso el epílogo que estamos haciendo al final, sí. Es decir, que es como olvidamos a nuestros héroes, como ese servilismo del que hablaba Baspío. Sí, ¿no? De políticos y muchos intelectuales, de la mayoría de los políticos, también hablando de Blas de Lezo, hace poco, no sé dónde fue, hubo una reunión en relación con la estatua o con honrar su memoria o tal. Y el que fue alcalde de San Sebastián, ¿cómo se llama? O'Donnell Elorza, se largó con un discurso pacifista. O sea, una cosa tan fuera de razón, fuera de sentido, que revela, esta gente son antiespañoles. Realmente son antiespañoles. Y es una enfermedad que tenemos, yo creo, ya desde el siglo XIX, pero sobre todo desde la derrota del desastre del 98, es una especie de enfermedad moral que paraliza las energías y paraliza en España, y es lo que crea todas estos movimientos absurdos que no se dan en ningún otro país de Europa. Me gustaría que en un programa lo dedicáramos a analizar el desastre del 98 y cómo ha influido en nuestra vida posterior después, ¿no? Puede ser un tema muy interesante. Como estamos haciendo ahora con Blas de Lezo, como un héroe de 1740. Sí. Da la vida por España, como un personaje inteligente, como un estratega, y resulta que siglos después, no solo el alcalde de San Sebastián, el alcalde O'Donnell Elorza, casi tiene que pedir perdón por la existencia de un personaje como diciendo sandeces. Bueno, si me permites, el museo que ha montado la Junta de Andalucía para conmemorar a la batalla de las Navas de Tolosa es un monumento, es un museo basado en que bestias los cristianos, hay que ver qué barbaridades hicieron en Al-Ándalus y qué bien se vivía en Al-Ándalus, las tres culturas, no sé. Ese es otro tema del que tendremos que hablar. Es verdad, por eso vuelvo a insistir a nuestros oyentes que hagan un esfuerzo por traer más oyentes, pues es la única manera de combatir todas estas desvirtuaciones y esta incultura. Sí. Es una incultura. Hablando de Blas de Lezo, ya el otro día lo dijimos, otro aspecto de este servilismo. Resulta que el PP quiere, al lado de la estatua de Blas de Lezo, va a montar
va a hacer la plaza de Margaret plaza Thatcher. de Margaret Thatcher, ¿eh? La de bombardeemos Madrid. Aunque estaba borracha y eso es un atenuante. Sí, pero bueno, es que era una patriota inglesa. Ante todo, ella era una patriota británica. Y eso merece mucho respeto para los ingleses, pero claro, que nosotros ni nos va ni nos viene. Hacen muy bien ellos en defender lo suyo, pero a nosotros... Bueno, Javier, ya que has preguntado qué fue del almirante Vernon, expliquemos que Vernon era una persona con muchas agarraderas en el gobierno británico. Entonces no acabó mal. A diferencia de otros almirantes como este que hemos dicho que perdió Menorca, que fue fusilado, y acabó tan bien que está enterrado en la abadía de Westminster, cosa que no hay en España. En España se intentó montar en Madrid el Panteón de Hombres Ilustres, que es una cosa ridícula. Bueno, eso la izquierda lo hubiese echado abajo enseguida, porque... No, la mitad de los esos son de los que llegaron. Sí, son del siglo XIX. Pero en el monumento a Walters está escrito que... a Vernon. Vamos a acabar hablando de Vernon Walters. Sí, hablamos de él otra vez que estuve con vosotros. Cierto, ¿eh? Sí. Ese sí que era amigo de España. Con Eisenhower, la famosa foto, él es el que está detrás de Franco y Eisenhower. Sí, el que vino a ver a Franco, a preguntarle por parte de Nixon qué esperaba de España después de su muerte. Pues el monumento al almirante Vernon está escrito entre sus grandes méritos, sus grandes servicios a la corona y tal, la victoria de Cartagena de Indias. Bueno, es que en el Arco de ¿qué Triunfo, novelas escriben los ingleses? En el Arco de Triunfo de París, una de las victorias de Napoleón es Bailén. Claro, es que en cambio en España los triunfadores no sabemos ni dónde está su cuerpo, bueno, ni nos ha preocupado nada. Si me permites, a mí para acabar... Nos queda un minutín. Para acabar, quiero que aquí tenemos... Aquí la lección nos la están dando los colombianos. Es en Colombia, en Cartagena de Indias, el primer lugar en el que... que ha rescatado su memoria. Que ha rescatado su memoria, que está buscando su cuerpo, que erigió una estatua a Blas de Lezo, y el primer libro serio que ha intentado recuperar la memoria lo escribió el colombiano Pablo Victoria, publicado por la editorial Altera y titulado El día que España derrotó a Inglaterra. No es que fuese el único día, pero sí es verdad que ha sido un día que merece la pena. Pero muchísimas gracias, Pío. En resumidas cuentas, aquella victoria tuvo una trascendencia histórica y estratégica fundamental, ya que salvó durante más de medio siglo el Imperio Español en América. Que ahí no es poco. O sea, que no es simplemente un hecho interesante, romántico o algo así, no, es un hecho hizo que España históricamente muy medio importante. siglo más. Exactamente. Ahí. Bueno, pues yo creo, Pío, muchísimas gracias, un domingo más, y el domingo que viene un poquito más. Pedro Fernando de Barbadillo, muchísimas gracias también. A ti. Y en las redes sociales colgaremos de qué vamos a tratar la próxima semana, que estoy seguro que no vamos a dejar indiferente a nadie. Y ya saben lo que siempre nos dice Pío, traigan un amigo más que sale gratis. Cuanto más gente escuche este programa, mejor. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos, mejor dicho, el próximo domingo aquí en Cita con la Historia de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias.